Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Buen asiento, por favor, hermanos y hermanas. Vamos a meditar un momentico la palabra del Señor. Hace 40 días iniciamos una preparación, que precisamente esa preparación lleva ese nombre, Cuaresma. ¿Y qué significa la Cuaresma? 40 días donde nosotros hemos estado caminando, cumpliendo 3 prácticas espirituales de la oración, el ayuno y las ofrendas, preparándonos para celebrar el misterio pascual de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya esta es la recta final, hoy oficialmente se acaba la Cuaresma, ya mañana inicia el misterio pascual de Cristo. Mañana en la mañana la misa es reservada al obispo. Por algunos motivos pastorales, los obispos ya no están celebrando la misa el jueves santo en la mañana. La están celebrando desde la semana pasada, otros la celebran el lunes, martes, miércoles, porque lógicamente pues tienen muchos compromisos con sus diócesis y los sacerdotes a su vez. Algunos viven muy lejos de donde queda la catedral, donde se celebra la misa. Entonces, por motivos pastorales, pues se celebra un día o 2 días antes o una semana antes. Pero la misa crismal es el jueves en la mañana y la preside única y exclusivamente el obispo. Y ya en la tarde pues iniciamos la celebración del misterio pascual de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, meditando en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Nosotros personalmente nos vamos a encerrar en un convento y vamos a meditar este misterio pascual de Cristo iluminados con las 24 horas de la pasión de Luisa Picarreta. Y es bien interesante este libro del cielo, estas 24 horas de la pasión, porque duramos abiertamente sin dormir, jueves, viernes y sábado, y nos acostamos el domingo, para madrugar el domingo, amanecer después de la vigilia pascual. Nos acostamos, celebramos la misa el domingo y ya terminamos nuestro retiro. Han sido retiros muy bonitos, muy intensos, donde estamos siempre ahí en la meditación del Señor y Dios hace cosas maravillosas. Algunos de ustedes no han vivido ese retiro, esa experiencia, y lo van a vivir esta vez y yo sé que les va a gustar muchísimo. ¿Y qué es lo que vamos a meditar? Pues todo lo que la Iglesia Católica nos ha venido a nosotros permitiendo escuchar a través de la Biblia acerca de la pasión del Señor. Y nosotros, como lo he meditado yo estos días, tenemos que pensar lo siguiente. En la Biblia hay muchos representantes y nos han hablado nosotros en estos días de muchas personas que vivieron cerca del Señor Jesucristo. Está la muchedumbre, están los discípulos, están los apóstoles. De los apóstoles hay unos grupos reducidos. Está el discípulo amado, está Pedro, aparece Judas, el que lo vendió. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿y a cuál de ellos vamos a seguir? ¿De cuál de ellos vamos nosotros a aprender? Si nosotros vemos, digámoslo, a Juan, el discípulo amado, él siempre estuvo cerca del Señor. De hecho, ayer en la lectura que escuchábamos nosotros desde el Evangelio de San Juan, Pedro le decía, pregúntale quién es el que lo va a entregar. Y le explicaba yo a las personas que los judíos comían acostados y entonces era cabeza con cabeza, pies con pies, cabeza con cabeza, pies con pies, cabeza con cabeza, pies con pies. Y la cabeza más cercana que tenía el Señor era la de San Juan, que era el que podía poner su cabeza en el pecho del Maestro. Y en el pecho del Maestro encontramos nosotros la Eucaristía. Jesús Eucaristía, el discípulo amado es el que es cercano al Señor, el que conoce los misterios del Señor. Y el Señor a este discípulo es el que le dice, mira, Judas el que me va a entregar. Qué cosa tan maravillosa. Por eso Pedro, que estaría por ahí cerca, pregúntale quién es el que me va a entregar. Nosotros verdaderamente vamos a seguir el ejemplo de San Juan, que siempre estuvo cerca del Señor y además fue el que llegó hasta la cruz del Calvario. El único de todos los apóstoles, de todos los discípulos y de todas las muchedumbres, el único hombre que llega hasta la cruz del Calvario es el discípulo amado. Pero también tenemos otro representante, Pedro. Pedro, que le dice, Señor, ¿cómo que te van a matar? Yo voy a entregar mi vida por ti. Y el Señor que conoce el corazón, no ve las apariencias, ¿no? ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Ay, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me has negado 3 veces, ¿no? Conoce la debilidad, el Señor conoce nuestra debilidad. Sin embargo, de Pedro tenemos que aprender algo bonito, y es que aunque Pedro lo negó, aunque Pedro se acobardó, aunque Pedro no llegó a la cruz, aunque Pedro
a través de maldiciones y de un antitestimonio, negó totalmente al Señor Jesucristo, pero Pedro volvió arrepentido. Y al volver arrepentido, pues el Señor lo perdona. Y no es que nosotros hayamos pecado, es que Dios es misericordioso y nos perdona. ¿Y cuál es el pecado que Dios no perdona? El que el hombre no se arrepiente. Si nosotros pecamos de la manera que hayamos pecado y nos volvemos al Señor con un corazón contrito y humillado, Dios nos perdona. Y Pedro vuelve con su corazón contrito y humillado, Dios lo perdona, y no solamente lo perdona, sino que le vuelve a dar, a confirmar el misterio, el ministerio que el Señor le había dado ahí en San Mateo en el capítulo 16. Por eso el Señor le pregunta 3 veces: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis ovejas, dice el Señor. Y es importante porque le vuelve a confirmar el ministerio. Nosotros los hombres somos los que desechamos a los demás. Entonces aquí mi amiga se equivocó conmigo, sencillamente le doy la espalda y hasta luego, no le vuelvo a hablar nunca más en la vida. Dios no es así, Dios no desecha a nadie. El Señor siempre está dispuesto a perdonar y a darle una segunda oportunidad, una tercera oportunidad y otra oportunidad a la persona. Entonces, este representante nuestro, que es Pedro, pues nos enseña que tenemos siempre que volver al Señor, siempre que volver a Dios. O tenemos otro camino que lo encontramos hoy nosotros en el Evangelio que hemos leído desde San Mateo. Nos dice Judas. Judas fue una persona que fue llamada por el Señor. Judas, en medio de la multitud, en medio de la muchedumbre, en medio de los discípulos, fue llamado por el Señor y fue constituido como apóstol, es decir, obispo. Judas. Por eso dicen que Judas se ahorcó, pero dejó su ministerio, ¿no? Entonces, resulta que fue nombrado obispo y estuvo con el Señor, y Judas hizo milagros. Judas misionó, Judas predicó, Judas vio los milagros del Señor, vio cómo levantaba al paralítico, vio cómo el Señor limpiaba el leproso, vio cómo sanaba al ciego, vio cómo el Señor hacía signos, prodigios y milagros. Judas tenía un puesto tan impresionante dentro de la compañía de Jesús, que era el administrador, era el ecónomo, era el de la bolsa, era el que guardaba el dinero. Era la confianza que le dio el Señor, aunque dice la Biblia, era un ladrón. Él verá cómo vivió su vida, pero estuvo ahí con el Señor. Y como era tan ladrón, tan bandido, entonces, ¿qué hizo Judas? Dijo: yo voy a vender a este hombre, ¿no? Y se fue de los sumos sacerdotes. Bueno, era uno, pero dicen los sumos sacerdotes, Caifás y Anás. Y le dijo: bueno, ¿cuánto me dan para venderle? Y vea el precio que le dieron desde el Antiguo Testamento. Dice que un esclavo costaba 30 monedas. El perfume que Marta puso a los pies del Señor costaba 300 monedas. Y Judas, por el diezmo, por el 10%, vendió al maestro. Por el 10% del valor del perfume, 30 monedas, el valor de un esclavo. Lo vendió y buscaba la manera, la ocasión para entregar al Señor Jesucristo. Y llegó la ocasión. Y entonces se arregló, ahí lo dice el evangelista, hace un arreglo y después le dice: el que yo me acerque y lo bese, porque no sabían quién era Jesús, habían escuchado hablar de Jesús, pero algunos no sabían quién era el Señor. Al que yo me acerque y lo bese, ese es el maestro. Y entonces va y besa al Señor. Por esa razón, no todo el que se nos acerca y nos eleva y nos besa y de una u otra manera pues dice cosas bonitas y elegantes de nosotros, no siempre son amigos. Mi mamá tiene una frase que aquí le gusta mucho a la madre, y es: alábate, pato, que mañana te mato. ¿Sí? Ese que lo eleva y lo eleva, maestro, y te beso, y entonces vende al Señor y Salvador Jesucristo, lo vende. Pero vea que antes de venderlo, el Señor Jesucristo es tan bueno que va a celebrar la Pascua con sus discípulos e invita también a Judas. Y el Señor dice: vea, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces empiezan a preguntarle: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Y Judas le dice: ¿seré yo maestro? Y Jesús: seré yo maestro. Pues ¿quién más? Pues ¿seré yo maestro? Y el Señor Jesucristo le dice: vea, tú lo has dicho, ¿no? Tú lo has dicho. En otro evangelista, San Juan, dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Si vas a traicionarme, ya, hazlo pronto. Y Judas pues cumple con su deber, que es traicionar al Señor y Salvador Jesucristo. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a seguir?
Vamos a seguir el ejemplo del discípulo amado. Vamos a seguir el ejemplo de Pedro. O vamos a seguir el ejemplo de Judas. Que ojalá nosotros no sigamos el ejemplo de Judas. Tenemos otros dos ejemplos. El del discípulo amado, estar cerca al pie del altar, estar cerca al pie de la cruz, buscar al Señor. O si pecamos, lo negamos y nos alejamos en algún momento, pues tenemos este gran representante que es Simón Pedro, que nos enseña que Dios siempre está esperándonos para darnos una segunda oportunidad. Como aquel Padre misericordioso que estaba ahí en San Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, esperando que su hijo pródigo volviera siempre a su casa para darle una segunda oportunidad. Que nosotros hoy entendamos esto y vivamos este misterio pascual de Cristo y salgamos después del domingo de resurrección a decir que hemos tenido ese encuentro con el Señor y que el Señor ha vuelto a confiar en nosotros. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.